Hola a todos y bienvenidas un día más a nuestro canal. Hoy tenemos un vídeo que sinceramente me tiene completamente fascinada, no solo por la persona de la que vamos a hablar, sino también por la increíble historia de superación que hay detrás. Si eres nuevo por aquí, me llamo tu nombre y te invito a que te suscribas al canal si te gustan las historias de celebridades, el mundo del espectáculo y sobre todo, esos relatos de resiliencia que nos demuestran que podemos superar cualquier adversidad. No te olvides de activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Hoy vamos a hablar de Demet Özdemir, la talentosísima actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma y su talento. Pero más allá de las pantallas, Demet ha vivido una experiencia que pocos conocen, una experiencia al borde de lo inimaginable, un momento en el que la vida pendía de un hilo. Hoy vamos a desentrañar la historia de cómo Demet Özdemir estuvo al borde de, como dice nuestro título, que los médicos revelaran un milagro por su supervivencia. Una historia de lucha, esperanza y finalmente triunfo sobre la adversidad. Preparaos porque este viaje va a ser intenso. Antes de sumergirnos de lleno en esta historia, quiero aclarar que la información que compartiremos hoy proviene de fuentes confiables y entrevistas que Demet ha concedido a lo largo de los años. Hemos recopilado todos los datos y los hemos unido para ofreceros una visión completa y respetuosa de su experiencia. Algunas partes de la historia, como los pensamientos y sentimientos íntimos de Demet durante su enfermedad, son reconstrucciones basadas en sus propias declaraciones y en la comprensión general de la experiencia de personas que han pasado por situaciones similares. Demet Özdemir, como ya sabéis, es una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía. Su talento la ha llevado a protagonizar exitosas series de televisión y películas que han sido vistas por millones de personas en todo el mundo. Su energía en pantalla es contagiosa, su sonrisa ilumina cualquier escena y su capacidad para conectar con el público es innegable. Pero detrás de esa imagen de estrella radiante, se esconde una historia de superación que merece ser contada. Una historia que va más allá de los sets de grabación y las alfombras rojas, adentrándose en un terreno de vulnerabilidad, miedo y finalmente, una resiliencia asombrosa. Desde muy joven, Demet tuvo que enfrentar desafíos que marcarían su vida. La separación de sus padres cuando era niña fue un golpe duro que la obligó a madurar rápidamente. No fue una separación sencilla, sino un proceso doloroso y largo que generó una gran inestabilidad familiar. La joven Demet tuvo que aprender a navegar entre dos mundos, a lidiar con las emociones contradictorias de la pérdida y la esperanza, y a encontrar su propio lugar en medio del caos. Esta experiencia temprana la dotó de una fortaleza interior y una capacidad de adaptación que serían cruciales en el futuro. Sin embargo, en lugar de dejarse vencer por las dificultades, Demet encontró en la danza una forma de escape y expresión. Se dedicó con pasión al ballet, disciplina que le enseñó la importancia del esfuerzo, la perseverancia y la dedicación. El ballet no era solo un pasatiempo para Demet, sino una verdadera pasión, un lenguaje a través del cual podía expresar sus emociones, contar historias y conectar con su ser interior. Las largas horas de ensayo, la disciplina rigurosa y la exigencia constante la moldearon como persona, enseñándole a superar los obstáculos, a perseverar ante la adversidad y a nunca rendirse ante sus sueños. La danza se convirtió en su refugio, su terapia y su fuente de inspiración. Fue precisamente durante esos años de formación como bailarina cuando Demet experimentó un problema de salud que la pondría al límite. Aún no era una figura pública, estaba centrada en sus estudios y en su sueño de triunfar en el mundo de la danza. Pero de repente su cuerpo empezó a fallarle. Los síntomas eran vagos al principio, fatiga inexplicable, dolores musculares y una sensación general de malestar. Al principio, tanto ella como su familia pensaron que era simplemente cansancio debido al ritmo exigente de los entrenamientos. Demet, acostumbrada a esforzarse al máximo, restó importancia a los síntomas pensando que eran pasajeros. Sin embargo, a medida que pasaban los días, los síntomas empeoraban y empezaron a aparecer otros más alarmantes. Los dolores se intensificaron, la fatiga se volvió incapacitante y Demet comenzó a experimentar problemas respiratorios. De repente, las coreografías que antes ejecutaba con facilidad se volvieron un desafío insuperable. Su cuerpo no respondía como antes y cada movimiento le exigía un esfuerzo sobrehumano. El cansancio era tan extremo que a veces no podía levantarse de la cama. Fue entonces cuando su familia decidió llevarla al médico. Tras una serie de pruebas y análisis, los resultados fueron devastadores.
Demet fue diagnosticada con una enfermedad autoinmune rara y agresiva que afectaba a sus órganos vitales. El diagnóstico fue un shock para todos. De repente la vida de Demet, que apenas comenzaba, se veía amenazada por una enfermedad que parecía no tener cura. El mundo de Demet se derrumbó. Sus sueños de convertirse en bailarina profesional, sus aspiraciones de viajar por el mundo y de experimentar la vida en su plenitud se vieron amenazados por una enfermedad que parecía robarle el futuro. El miedo, la incertidumbre y la desesperación la invadieron por completo. Los médicos no eran optimistas. La enfermedad era tan rara y agresiva que las opciones de tratamiento eran limitadas. Le dijeron a la familia de Demet que su pronóstico era reservado y que debían prepararse para lo peor. Imaginaos el dolor y la desesperación que sintieron Demet y su familia al recibir esa noticia. De un día para otro sus sueños y esperanzas se veían truncados por una enfermedad implacable. Los médicos, con la frialdad y el pragmatismo que a menudo caracteriza a la profesión, explicaron a la familia las pocas opciones disponibles y las escasas probabilidades de éxito. La noticia fue un golpe devastador que dejó a la familia sumida en la incredulidad y el dolor. Demet fue hospitalizada de inmediato y sometida a un tratamiento intensivo. Los médicos hicieron todo lo posible para controlar la enfermedad y evitar que siguiera avanzando. Recibió quimioterapia, inmunosupresores y otros medicamentos que tenían efectos secundarios devastadores. El tratamiento fue extremadamente duro para Demet, tanto física como emocionalmente. Perdió el cabello, sufrió náuseas y vómitos constantes y se sentía completamente agotada. El tratamiento, diseñado para atacar la enfermedad, también atacaba su cuerpo, debilitándolo y haciéndola sentir miserable. La pérdida de cabello fue especialmente dolorosa, ya que la hacía sentirse aún más vulnerable y enferma. Pero a pesar del dolor y el sufrimiento, Demet nunca perdió la esperanza. Su espíritu de lucha y su determinación eran inquebrantables. Se aferró a la vida con todas sus fuerzas y se negó a dejarse vencer por la enfermedad. Demet se convirtió en su propia guerrera, luchando cada día por su salud y su futuro. Buscó información sobre su enfermedad, investigó tratamientos alternativos y se rodeó de personas que la apoyaban y la animaban. Durante su estancia en el hospital, Demet recibió el apoyo incondicional de su familia, sus amigos y sus profesores de danza. Todos ellos la animaban a seguir luchando y le recordaban lo talentosa y especial que era. Ese apoyo fue fundamental para Demet durante los momentos más difíciles. Su familia, especialmente su madre, se convirtió en su roca, su principal fuente de fuerza y apoyo. Su madre la visitaba todos los días en el hospital, la animaba, la cuidaba y le recordaba que no estaba sola. Sus amigos y profesores de danza también la visitaban con frecuencia, trayéndole flores, libros y música, y recordándole que la vida seguía fuera de las paredes del hospital. Mientras estaba en el hospital, Demet se propuso un objetivo: recuperarse y volver a bailar. Se imaginaba a sí misma en el escenario, interpretando sus coreografías favoritas y sintiendo la emoción del público. Esa visualización la ayudó a mantenerse motivada y a superar el dolor y el cansancio. Cada día, dedicaba tiempo a visualizarse bailando, imaginando cada movimiento, cada paso y cada expresión. Esta práctica la ayudaba a mantener viva su pasión, y a no perder la esperanza de volver a subir a un escenario. Los médicos, aunque cautos, no podían negar que Demet estaba respondiendo al tratamiento de una manera sorprendente. Los marcadores de la enfermedad empezaron a disminuir y sus órganos vitales mostraban signos de mejoría. Poco a poco Demet fue recuperando fuerzas y empezó a caminar y a hacer ejercicios de rehabilitación. Su progreso era asombroso. Los médicos, sorprendidos por su evolución, empezaron a hablar de un posible milagro. La respuesta de Demet al tratamiento era mucho mejor de lo esperado, y su recuperación parecía desafiar las probabilidades. Después de meses de tratamiento y rehabilitación, Demet fue dada de alta del hospital. Su recuperación fue considerada un verdadero milagro por los médicos. Habían visto muchos casos similares, pero ninguno había respondido tan bien al tratamiento. La fortaleza y la determinación de Demet fueron clave para su recuperación. El alta del hospital fue un momento de gran alegría y alivio para Demet y su familia. Sin embargo, sabían que la lucha no había terminado. Demet todavía tenía un largo camino por recorrer para recuperar su salud por completo. Aunque todavía tenía que seguir un tratamiento de mantenimiento y someterse a revisiones médicas periódicas, Demet pudo retomar su vida poco a poco.
Regresó a sus clases de danza y comenzó a prepararse para volver a los escenarios. Su regreso fue triunfal. Demet demostró que no solo había superado la enfermedad, sino que también había regresado más fuerte y más decidida que nunca. Su regreso a la danza fue un momento de gran emoción y simbolismo. Demet había superado la adversidad y había recuperado su pasión. Su baile era ahora más expresivo y poderoso que nunca, transmitiendo un mensaje de esperanza, resiliencia y superación. Tras su experiencia con la enfermedad, Demet decidió que quería inspirar a otros a superar sus propios desafíos. Empezó a hablar públicamente sobre su experiencia y a compartir su historia de superación. Sus palabras resonaron con muchas personas que se encontraban en situaciones similares y la convirtieron en un símbolo de esperanza y resiliencia. Demet se convirtió en una voz para los enfermos, una defensora de la esperanza y una inspiración para aquellos que luchan contra la adversidad. Compartió su historia en entrevistas, charlas y eventos, transmitiendo un mensaje de que no importa cuán difíciles sean las circunstancias, siempre hay esperanza. Fue en este punto, precisamente después de ganar reconocimiento como bailarina y activista, cuando el mundo de la actuación llamó a su puerta. Demet se sintió atraída por la posibilidad de contar historias y conectar con el público a través de la interpretación. Se preparó arduamente y pronto consiguió su primer papel en una serie de televisión. La actuación se convirtió en una nueva forma de expresión para Demet, una manera de utilizar su talento y su experiencia para contar historias que inspiraran y emocionaran al público. Su talento y su carisma no pasaron desapercibidos y rápidamente se convirtió en una de las actrices más populares de Turquía. Sus series de televisión y películas han sido un éxito rotundo y la han catapultado a la fama internacional. Pero a pesar de su éxito, Demet nunca ha olvidado sus raíces y sigue siendo una persona humilde y agradecida. A pesar de la fama y el reconocimiento, Demet nunca ha perdido de vista lo que realmente importa: su salud, su familia y sus amigos. Sigue siendo una persona sencilla, cercana y comprometida con las causas que le importan. La historia de Demet Özdemir es una prueba de que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza. Su valentía, su determinación y su espíritu de lucha son una inspiración para todos nosotros. Demet nos ha demostrado que no importa cuán difíciles sean las circunstancias, siempre podemos superar la adversidad y alcanzar nuestros sueños. Su historia es, en definitiva, un milagro de supervivencia. Es un testimonio del poder de la voluntad humana, de la importancia del apoyo familiar y de la capacidad de encontrar la esperanza incluso en los momentos más oscuros. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os haya inspirado la historia de Demet Özdemir. Es increíble cómo una persona puede superar tantos obstáculos y seguir adelante con tanta fuerza y optimismo. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Me encantaría saber qué te ha parecido la historia de Demet y qué lecciones has aprendido de ella. Déjanos tus comentarios abajo y cuéntanos qué te ha parecido. ¿Qué te ha inspirado más de su historia? ¿Cómo te ha motivado a enfrentar tus propios desafíos? Recuerda que en este canal encontrarás muchas más historias inspiradoras de celebridades y personas extraordinarias. No te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Y si te apetece, síguenos en nuestras redes sociales donde compartimos contenido exclusivo y noticias del mundo del espectáculo. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerda, nunca pierdas la esperanza.